La Báscula, el peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en La Báscula. Hoy es martes de la otra versión. Tenemos temas candentes verdaderamente. Y bueno, pues me acompaña como todos los martes el doctor Jaime Tamayo. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sergio. Bien, hoy, buenas tardes a quienes nos escuchan por 1070 de AM, buenas noches a quienes nos verán a las 11 de la noche por C7 Noticias y buenos días a quienes nos escucharán mañana a las 6 de la mañana por C7 Radio. El día de hoy, cuatro temas que son muy, o que han brincado en estos días. Primero, un mexicano más asesinado. Vamos a tocar este tema y también asesinado en Estados Unidos por brutalidad policíaca. Y bueno, pues por otra parte vamos a ver cómo y lo estoy simplificando, pero en los hechos es así, mientras a los mexicanos los matan en Estados Unidos por brutalidad policíaca, aquí estamos buscando que los policías americanos estén armados en nuestro territorio. Eso lo veremos en el segundo bloque. En el tercer bloque vamos a hablar del asesinato de este líder opositor ruso, que bueno, pues más que si era importante o no como opositor, lo que sí queda claro es que le desestabilizó todo o mucho de la política interna a Vladimir Putin, el presidente ruso. Y bueno, pues vamos a ver que esta no es una de las corrientes, o una de las otras versiones que hay, es que esto fue pues mandado y hecho para desestabilizarlo, no que lo haya hecho Putin, sino que se lo mandaron para eso. Y vamos a ver otros casos de cómo han sucedido estas cosas en otros países anteriormente, para que veamos que esto, bueno, pues no es un hecho aislado, pareciera un modus operandi de algunos países colonialistas. Entonces, doctor, si te parece bien, arrancamos con este tema. 3 mexicanos muertos en los últimos 20 días por brutalidad policíaca en Estados Unidos. Así es. Esto solamente refleja una actitud racista que ha perdurado durante muchos años, podríamos decir prácticamente desde que perdimos en la guerra del 47 la mitad del territorio mexicano, y que los mexicanos que quedaron del lado de Estados Unidos empezaron a ser discriminados, y que en los años 20, por ejemplo, cuando surgen estas organizaciones supremacistas como el Ku Klux Klan, implicaron que miles, y hablo de miles, de mexicanos que fueron linchados. Sí. Una cosa que se ha mantenido más o menos oculta, pero que efectivamente hubo una gran represión contra los mexicanos, linchamientos sociales sin ninguna sanción, y que, hoy por ahí se está haciendo una exposición precisamente de fotografías sobre estos linchamientos, ¿no? Es algo que ha sido una constante. La policía, que es bastante agresiva, digamos, hacia las minorías, pero que ha generado respuestas sociales y políticas en el caso de las agresiones hacia los negros. Esto lo sabemos, en los 60 hay que recordar las grandes movilizaciones que incluso ayudaron a conquistar la igualdad jurídica de los negros, que entonces vivían una especie de apartheid dentro de los Estados Unidos, pero que recientemente, el caso Ferguson, etcétera, que llevó a Obama precisamente a plantearse una serie de medidas para terminar con este tipo de abusos. Pero Obama volteó a ver solamente a los negros norteamericanos, no volteó a ver a los mexicanos. No ha habido ninguna respuesta del gobierno norteamericano a este respecto. Ha habido 3 que han ido subiendo de tono, 3 reclamos del gobierno mexicano en este sentido, pero en realidad pareciera muy lights. El último es el que es un poquito más, y además se les ha acomodado para tratar de desviar la atención en situaciones como la de Otzinapa, ¿no? Evidentemente. Pero el problema es que esto refleja una actitud permanente de la policía norteamericana hacia los mexicanos. Hay un protocolo que establece que el uso de las armas solamente puede hacerse en casos de estar en riesgo la vida del policía. Pero tratándose de mexicanos, basta con saber que es mexicano, o del negro, con saber que tiene este color, para que consideren que están en riesgo por lo que se ve. Matan de manera además brutal mexicanos y negros. Y yo quiero recordar que en el 2010, hace unos pocos años, trascendió, por ejemplo, el caso de un muchacho mexicano que de este lado de la frontera fue asesinado con una cantidad de balazos terrible por la que lo filmaron. Está filmado, eso fue lo que sirvió. Que es el pan nuestro de cada día en la Border Patrol, ¿no? Están asesinando a los mexicanos dentro de nuestro propio territorio. Todavía lo que veremos más adelante es que los vamos a traer para que vengan a asesinarlos disparando ya desde adentro de México, no desde fuera. Pero
El caso es que hay otros casos, es decir, como tú señalas, es bastante común, mexicanos que se encuentran apenas en la barda y caen asesinados, porque es un vil asesinato, Sí. no son detenidos, no están poniendo en riesgo la vida de ningún policía. Sí, no van armados, de no, ningún no migrante, amenazan a simplemente la policía están migratoria. tratando de entrar a un Correcto. mercado laboral que además los jala, ¿no? Ujú. Si ellos van porque hay ese mercado laboral, hay esa atracción a la fuerza de trabajo mexicana, y son asesinados en la frontera. Hay el caso de otro niño que fue terriblemente asesinado de una manera muy violenta, no sé si recuerdan, también por eso en el 2010, que fue asesinado a patadas, y digo la expresión patadas y no puntapiés porque estos animales tienen patas, ¿no? 22 policías de migración golpeándolo a patadas y con choques eléctricos hasta que lo mataron, ¿no? Y bueno, esto se trasciende porque los graban, Sí. de otra manera no sabríamos. Esto es lo que se está viviendo. No hay ninguna respuesta del gobierno norteamericano a los casos de exceso de violencia sobre los mexicanos. Sí la hay hacia los negros ya, pero también hay que decir dos cosas. El gobierno mexicano no ha sido más que muy suave, como tú bien señalabas, en sus reclamos, pero los mexicanos, precisamente a diferencia de los negros, no se han movilizado, ¿sí? Y en Estados se han Unidos movilizado eso es importante. muy parcialmente, Bueno, de manera muy que es uno de los grandes muy, dramas. La última así gran es. movilización chicana o mexicoamericana es aquella para obtener el acceso a la universidad. Así es. así fue. La del este de Los Ángeles, ¿no? Sí, o sea, sí, a partir de eso ha habido pocos movimientos, el de Chávez, que era un Bueno, movimiento Chávez agrícola, hace fue muchos un años, movimiento muy agrícola importante, en los que 70s. logró precisamente. Pero prácticamente los mexicanos realmente en Estados Unidos, que ese es el gran drama, están tan preocupados por trabajar, Sí, por no perder su trabajo, que aguantan absolutamente todo. Los afroamericanos o no tienen trabajo o están en una situación diferente, pero el trabajo no es lo que los lleva a manifestarse o estar. Claro, sí, finalmente lo que buscan es conservar Sus privilegios, sus- privilegios de minoría. Así es. Los mexicanos asumen Y los que no mexicanos tienen que ningún no, privilegio así es. y entonces que lo único que Prefieren- tienen es trabajar. Claro. O sea, el privilegio de los dólares es el que les llega a y, tener, ¿no? Bueno, eso pues nos Que es muestra. un drama. Así es. Nos muestra que lo que se requiere es una movilizaciones de la gente, incluso aquí en México, para reclamar un trato humano Ujú. a los mexicanos, y no estas barbaridades. Vamos a que hemos regresar visto. con este tema, doctor, sobre todo porque cuando el Papa hace una declaración, le manda una nota diplomática. Sí. Acá matan a 3 mexicanos y hay un llamado. Sí, solamente Regresamos en un minuto a la báscula, el peso de las ideas, sin lugar a dudas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Gracias. I'm gonna try with all my might. La báscula, el peso de las ideas. I'm red hot, higher than high. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas, hoy con el doctor Jaime Tamayo en martes de la otra versión. Doctor, hablábamos que, bueno, pues esta discriminación light o incorporada o no sé cómo llamarle que han sufrido nuestros compatriotas mexicoamericanos en Estados Unidos históricamente, Sí. En la cual Mucha violencia. con mucha violencia, pero donde pues no están acostumbrados a manifestarse, donde no están acostumbrados a exigir, donde no están acostumbrados, mucho por ser ilegales también, los afroamericanos pues no dejan de ser ciudadanos americanos, se pueden manifestar libremente, estos hacen sus manifestaciones y llega la redada y se los pueden llevar, Sí, ¿no? nada Entonces, más que ahí hay una situación. Efectivamente tenemos una gran cantidad de mexicanos indocumentados. pero muchos que no, 11 millones Pero- legales. Exactamente. 11 Y esos millones. se olvidan de que alguna vez Sí. y que van a vivir la misma discriminación, el mismo trato Sus hijos y policíaco, sus nietos, sí, y sí. que, bueno, pues parece que ellos podrían tener una... Sí, hay doble discriminación allá para los ilegales. Una es la que sufren del resto de los white, Sí, anglosaxón protestán, los Yes, WASH. Los WASH. Y otra es la que sufren de los propios mexicoamericanos que ya se sienten americanos, Sí. que dejan de hablar español, que no se quieren reunir con su gente. Y bueno, pues este tema nos está llevando
a que esté muy complicado el panorama que están viviendo estos 3 muertos, llama mucho la atención. Sí. Son 3, en Ferguson era 1, ¿verdad? Sí, y luego hubo otro, des- pero de Ferguson fue el que desató exactamente. Y acá movilizaciones, realmente no se ve nada. Y bueno, por una parte, esta discriminación, los mexicoamericanos muertos por brutalidad policíaca, Obama dice, vamos a tomar acciones, Pero en relación a los negros. pero Nunca nunca pensó- menciona a los mexicanos, No. ni está pensado el programa para los Así mexicanos. es. Y por otro lado, el gobierno mexicano, que ha tenido una serie de acuerdos, que se tomaron en el marco del Plan Estratégico Aduanero Bilateral, pues quiere permitir que algunos funcionarios de migración, de aduanas y de migración, americanos que estén en territorio mexicano puedan estar armados. Así es. Eso me parece gravísimo. Hay un antecedente terrible que merecía ser procesado Calderón por traición a la patria, que fue el permitir el acceso a México de tropas norteamericanas disfrazadas de veteranos, de jubilados, que se establecieron en bases mexicanas, que venían precisamente de su paso por Afganistán, por Irak, y de agentes de la CIA. Se quiso manejar esto como un asunto contra el narcotráfico, pero para eso está la DEA, ¿sí? Para eso está la DEA, y bueno, más allá de que podamos estar de acuerdo o no en el que la DEA participe en las cuestiones policíacas mexicanas, bueno, se entiende que se mueve en el terreno del combate al crimen organizado o al narcotráfico en particular. En el caso de la CIA, son agentes que vienen de una organización que podemos decir que es la organización criminal más grande del mundo, que ha asesinado presidentes, desde el propio Kennedy muy probablemente, asesinaron a Olof Palme, el socialdemócrata sueco muy querido en el mundo por su Al oposición egipcio a Anwar Sadat, Anwar. a través de los hermanos musulmanes, que eran sus corifeos, asesinaron a Jaime Roldós en Ecuador, asesinaron a Torrijos en Panamá, Allende. fueron responsables de la muerte de Allende, del golpe de Estado en Chile, y bueno, hemos visto cómo han torturado gente en sus cárceles secretas en Europa, en Asia Central, en Guantánamo. Este tipo de personas fueron traídas de manera absolutamente ilegal por Calderón y venían precisamente expertos en contrainsurgencia. Son personajes que además han estado muy vinculados al narcotráfico, porque hay que recordar que la CIA, a diferencia de la DEA, no tiene interés en perseguir narcotraficantes, se alía con ellos. Lo hizo, por ejemplo, para combatir la revolución nicaragüense. Hay que recordar el famoso plan Irán-Contras, que vendían armas a Irán, que supuestamente estaba en guerra prácticamente con Estados Unidos, y vendían droga en Estados Unidos para financiar la compra de armas, que a su vez se enviaban a los Contras, ¿no? Y bueno, en el caso ya no digamos de Vietnam, pero en el caso mexicano, un jefe de la policía, un torturador terrible de los años de la Guerra Sucia, que es Nazararo, que era además un traficante de autos robados, que tenía una banda especializada en eso, fue detenido en una ocasión que va a Estados Unidos por el FBI, y el fiscal William Kennedy informa que se ve obligado a soltarlo porque la CIA interviene a nivel incluso presidencial para que suelten al que consideraba su agente más importante de América Latina. Es decir, les importa más, no importa que sea un delincuente, tener a su servicio personajes de esta naturaleza, torturadores, asesinos, además los torturadores que ellos mismos formaron. Hay que recordar el caso de Dan Mitrione, un personaje que fue después secuestrado y ejecutado por los Tupamaros porque era un experto en torturas, donde participa, por cierto, José Mujica. Y hoy tenemos que en este contexto en el que están siendo asesinados mexicanos y que tenemos un trato terriblemente brutal por los policías de migración hacia los mexicanos, les vamos a permitir que entren a México, y no solo así, sino que entren armados, ¿sí? Y bueno, si entran armados, pues van a usar las armas. Ahora, no las traen tratando de adorno. de acotar, Y van a entrar a la frontera.
van a revisar. Bueno, sí, claro. O sea, No, se ya quedan en nomás Juárez, faltaba en que vinieran Tijuana. aquí a Guadalajara a es que matar sí tapatíos, por ¿no? como lo estábamos diciendo, pudiera Entrar pensarse a que territorio mexicano, a territorio mexicano, a las aduanas, Así es. a las fronteras, y van a revisar de manera conjunta los contenedores y a las Eso personas. los de aduanas. El problema son los migrantes, ¿no? Lo de aduanas yo lo dejaría en stand-by. No estoy de acuerdo. Me parece que no tiene por qué entrar armados agentes de aduana. Me parece que eso es de interés de Estados Unidos, pero no de México, Ujú. ¿verdad? Y luego que van a entrar los policías de migración de México a Estados Unidos, pues hombre, por favor. Ni siquiera tenemos el menor interés en controlar el ingreso de norteamericanos. Entonces, Dice, propone la como si fuera- el plan estratégico aduanero bilateral propone la aportación de armas a los servidores públicos extranjeros de migración Ujú. que participen en la revisión migratoria Migratoria. en los puntos de tránsito internacionales, con la salvedad de que sería la Secretaría de Gobernación la que tendría la responsabilidad de tramitar ante Sedena la emisión de los respectivos permisos, que tendrían una validez de 6 meses y podrían renovarse cada semestre. Es decir, si pasa un grupo de americanos, bueno, quien sea, pasa por la frontera, va a estar el agente de migración revisando sus papeles y a un lado va a haber alguien de migración americana. Así es, Armados armado. los dos. Armado. Armados los dos. Sí, pero el mexicano ¿no? Digo, pues, está en su país, autoridad, ¿no? Pero el norteamericano va a estar armado. Entonces, por una Y parte... puede considerar en cualquier momento que el mexicano lo vio feo y puso en peligro su vida y Claro. lo va. Digo, si del otro lado de la frontera Sí. balacean a los mexicanos que están acá, ya adentro, pues los van a matar más fácil, hombre. Pues por lo menos a nivel de Por lo política menos, pública, si no hay así es. la Y- reciprocidad que es la base de las relaciones internacionales, ¿no? Y el otro punto es que, bueno, si tuviéramos la seguridad, por lo menos, de que son respetuosos de los derechos humanos, que no son asesinos, bueno, pues habría que ver. Pero el problema es, además, es más delicado. Se nos dice que es precisamente una cuestión de bilateralidad, lo cual es falso. Nosotros no tenemos para qué tener cuicos de migración del otro lado, primero. Segundo, es falso porque se maneja que esa es la misma estrategia que se sigue en la frontera con Canadá y que es en función del TLC. Pero esa es otra gran mentira, porque Canadá y Estados Unidos no tienen limitaciones de visa. Ujú. Entonces norteamericanos pasan sin ningún problema a Canadá y de Canadá pasan a Estados Unidos sin ningún problema. Pero aquí hay... Solo los norteamericanos. Aquí los O norteamericanos sea, pueden los pasar extranjeros libremente. que están en Estados Así Unidos, es. sí un mexicano que va pasando de Estados Unidos a Canadá sí tiene que mostrar su pasaporte. No, sí, pero además de México a Estados Unidos tiene que mostrar también el Sí. pasaporte y la visa, Y tiene la que visa. pedir una visa. Aquí hay que recordar que las visas no se otorgan a todos los que las solicitan, es más, 1 de cada 4 mexicanos son rechazados, ¿sí? ¿Tan ento- poquitos? pues, Yo pensé que esa eran es muchos más, ¿eh? el último O sea, informe que realmente leí. pensé que eran muchos más. 1 de cada 4. Bueno, 25%. De cualquier manera, el caso es que estaríamos hablando, eso varía, dependiendo de la necesidad que tenga de más fuerza, Sí. de más fuerza de trabajo Laboral, o menos, claro. las necesidades laborales. Pero digamos, los datos que conocí recientemente eran, que se nos dio a conocer recientemente. Doctor, eran nos tenemos que ir a 25%. una pausa. Regresamos con este mismo tema y a leer la llamada del señor Así Héctor Hernández, que nos hace un comentario al respecto. Muy bien. Gracias, regresamos a la báscula en un minuto. To your every movement. La báscula, el peso de las ideas. Summer and smoke. Regresamos a la báscula en ya nuestro tercer bloque. Vamos a leer la llamada del señor Héctor Hernández. Nos dice, la muerte de los 3 mexicanos es probable que se deba a que ellos no entiendan el inglés. Y si la policía de Estados Unidos les dan indicaciones de qué deben de hacer y los mexicanos no acatan las órdenes, pues la policía debe de proceder, porque para ellos lo pueden calificar como una agresión y reacción así. Ay, don Héctor, pues mire, yo la verdad quiero ser muy respetuoso de su punto de vista, pero hay protocolos, como bien Así decía es, el doctor, así es. donde el idioma no es un factor. Es como, siendo así, pues los policías de cualquier país, bueno, los policías mexicanos podrían A los indígenas matar simplemente. a cualquier persona que no hable castellano y que no les haga caso Así es. y que se sienta agredida. Realmente estamos hablando de cuestiones, por lo menos para mí, de discriminación, de Absolutamente. brutalidad policiaca, donde el idioma, pues si bien pueden, digo, eran 6 u 8, lo pudieron haber sometido, no había necesidad de darle 3 plomazos, la verdad.
Así es. Y bueno, en algunos casos incluso fue con saña. El primero de los casos Sí. se le disparó por la espalda incluso, Sí. ¿no? En fin, sí, como Cuando tú dices, tienen prohibido, o sea, si no hay arma, ellos no tienen no por qué pueden sacar su usarla. arma si no hay Así un es. arma enfrente. Así es, mientras no esté en riesgo su vida, Así es. el protocolo es ese. Si no está en riesgo su vida, no pueden dispararle. Y el hecho de que no hablen inglés Entonces, no pone en riesgo lo único que la vida podría de los pasar policías. es que la desobediencia se castigara precisamente con el sometimiento. Con el ¿sí? sometimiento. Y para eso también se supone que tienen otro tipo de instrumentos. Y están incluso capacitados, o sea, hay todos los Además, elementos. no iban solos los policías, ¿no? Exactamente. Y están contra un solo mexicano en cada uno de los 3 casos. De manera pues que son verdaderos, ya no excesos, sino actos de brutalidad policíaca y contra una comunidad que no tiene cómo defenderse por lo Claro. que se ha visto, ¿no? Sí, tienen tanto miedo a perder el trabajo y a ser deportado que se tragan estos problemas y se quedan con ellos. Y los que ya están legales no los ayudan. Eso es lo que es Eso más es lo que es lamentable. verdaderamente Así triste. es. Doctor, vámonos al otro continente. Así. En Rusia. Asesinaron al un político opositor. Ahora la prensa americana y la prensa mundial lo llama el líder opositor y se llama Boris ¿cómo se pronuncia? Nemtsov. Nemtsov. ¿Quién era este señor Boris Nemtsov? Bueno, él fue viceministro en el gobierno de Boris Yeltsin. Y ocupó también una cartera en materia económica en los años 98, por ahí más o menos. Como todos los miembros del gabinete de Yeltsin vinculados a la economía, que compartieron mucho la política neoliberal también compartieron el desprestigio que se generó a raíz de esa política brutal de acumulación que se dio en Rusia, en el que se saqueó, por ejemplo, los ahorros de todos los jubilados, y de tener un promedio, digamos, de $60,000 cada jubilado, se encontró que un día amanece y en su cuenta hay 50, $30, es decir, nada. Sus casas fueron compradas también por consorcios inmobiliarios, que favoreció Yeltsin, a precios muy bajos, a los precios todavía de la Unión Soviética, y después se encuentran en la calle y con sus casas multiplicado el valor, ¿no? Moscú, de hecho, hoy es la ciudad más cara del mundo, por ejemplo, en términos inmobiliarios. Viene el fin de todas las políticas sociales, salarios bajísimos, la gente empieza a morirse de hambre, empieza a recurrir al alcoholismo, y tenemos que es una situación en la que la Federación Rusa va a tener una cantidad de muertos que podría ser casi equivalente o quizás más, yo calculo un poco más, de los que tuvo en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial estamos hablando de 27 millones, acá andamos entre 30 o 40. ¿Y en qué me baso? Bueno, simplemente, no solo en la disminución de la población, que eso puede decir, bueno, migraron, etcétera, no. La esperanza de vida bajó 10 años. ¿Qué quiere decir? Que la gente no podía ir al hospital antes, era gratuito, ya no tenía con qué pagarlo, pues se moría de enfermedad. Es decir, no son balas las que la matan, muchos son balas, pero son suicidios, de alcoholismo, de hambre, de enfermedades, de depresión, también, ¿no? Eso lo generó el gobierno de Yeltsin, y este señor fue uno de los responsables y ha sido señalado así por la sociedad rusa, ¿sí? De tal manera que cuando él quiso, y algunos otros han querido recuperar ese modelo y se presentan como los liberales, no son los únicos liberales ni mucho menos, pues no tienen ningún apoyo, su votación es inferior al 1%, por eso están fuera, por eso hablan de que los norteamericanos dicen el líder de la oposición liberal, no, luego después le cambian y dicen, bueno, el líder de la oposición extraparlamentaria, sí, porque no tienen acceso al parlamento, porque no tienen ningún voto prácticamente, ¿no? Es un personaje muy vinculado a los intereses norteamericanos, financiado de alguna manera quizá, por lo menos algunos de su partido muy apoyado por el Partido Republicano, por cierto se llama también Partido Republicano Parnas, el suyo, y bueno, pues un personaje que finalmente no logró ya crecer políticamente. No significaba ningún riesgo, no significaba ninguna posibilidad de nada. Estaban planeando una marcha como las que han hecho muchas, que cada vez son más débiles, con un Putin tan fortalecido que está por arriba del 85% de popularidad. Entonces, digamos, al que menos le convenía obviamente este asesinato era Putin, y menos en las puertas del Kremlin. Es como este tipo de asesinatos también que se dieron en México, que bueno, fueron explotados por otras vías, ¿no? En este caso,
tenemos una situación que se combina con una guerra económica contra Rusia, con una promoción de grupos de opositores, no solo el de él, que fueron incluso financiados. Se llegó a demostrar que en los movimientos contra Yeltsin se pagaba $1 por cada manifestante, ¿no? pero no un euro, sí. Barato, ¿no? Estaba muy barato. La verdad. Sí, eso creo que Sí, aquí ya se se pagan llevaron 1,500 las pesos por voto. Sí, O ¿verdad? sea, que no se paga. Sí, no, estaba más barato, mucho más barato que aquí. En fin, la intención de generar un ambiente crítico hacia un gobierno que Estados Unidos considera importante cambiar, porque ya no se somete como se había sometido Yeltsin a las políticas norteamericanas, un gobierno que encabeza una nación que está recuperando su dignidad, que está recuperando su estatus también a nivel internacional, y que se está enfrentando a las políticas de los Estados Unidos, particularmente a la pretensión del unipolarismo, ¿no? Es decir, De ahí que Obama salga tan rápido a condenar el brutal asesinato, ¿no? Claro, de alguien que, digo, pobre, pues murió, pero sí, claro, como su representación política era prácticamente nula. ¿no? Nula. En el caso de los venezolanos que están en la cárcel, pues tienen algo de representación política. Claro, ahí sí. O sea, ahí está en la cárcel por participar en un golpe de Estado Sí, en una ocasión, pero ahora tienen su pero movimiento, son gentes o sea, con una fuerza política real. No, aquí no. Acá De hecho, hay que decir que hay una oposición real, que hay una oposición que gana votos, que tiene, por ejemplo, está el Partido Liberal Democrático Ajá. de Chirinovsky. Es un partido que, digamos, es el Partido Liberal, la corriente liberal. Es un tipo muy nacionalista y muy anti-yanqui, por cierto. Ajá. Entonces, pues a él no les interesa los Estados Unidos. La otra oposición importante es el Partido Comunista, ¿sí? Por el lado de la izquierda, cuyo líder es Shuganov, y que es todavía más anti-yanqui. Entonces, ese tipo de oposición, que es la que votan los rusos, ¿sí?, no le interesa a los Estados Unidos. Le interesan personajes vinculados al proyecto de Yeltsin, que fue el proyecto norteamericano en Rusia, Claro. y que, bueno, en este caso los rusos no los quieren y no votan por ellos, ¿no? Claro. Doctor, vamos a una pausa y regresamos con algunos ejemplos de otros casos en los que se puede pensar que Estados Unidos mató líderes en un país para echarle la culpa al propio país y así desestabilizar. Así es. Regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Lips pouting and come on, step, come on. I thought I had Regresamos a La Báscula, estamos con el doctor Jaime Tamayo en estos martes de la otra versión. A ver, doctor, uno de los, y bueno, ha habido películas, libros, investigaciones serias. Ahora con lo de Wikileaks, pues quedó casi al descubierto una cantidad de operaciones encubiertas para desestabilizar a veces a gobiernos, a veces a economías que terminarán beneficiando a los Estados Unidos, ¿no? Sí, así es. Dentro de estos casos, pues el último que, bueno, este caso del líder, bueno, no líder, del opositor Boris Nemtsov, sí. está o pareciera tener todos los elementos de los otros casos, ¿no? Sí, mira, incluso hay algunos elementos interesantes. Él se había manifestado a favor de Ucrania en el conflicto, en contra de los ucranianos del este, lo que llaman los separatistas, y había tratado de responsabilizar a Putin en un lenguaje muy similar al que maneja Estados Unidos del conflicto de Ucrania, ¿sí? Incluso él acusó, lo más curioso, llegó a acusar incluso de traidor a Yanukovych, el presidente que fue derrocado por el golpe de Estado promovido por los Estados Unidos. Lo llegó a acusar de traidor a Ucrania, un ruso que acusa a un presidente de un país que tiene una hermandad prácticamente con Rusia, nació junto con Rusia, Ucrania, y un presidente que se había acercado a Rusia sin alejarse necesariamente de Occidente, ¿no? Simplemente había parado un acuerdo que ponía en riesgo una serie de cuestiones, entre ellas la relación económica con Rusia, porque le convenía más los acuerdos con Rusia, y lo acusa hasta de traición en eso. Es decir, este personaje está mucho más vinculado a intereses externos
de Rusia que a los intereses de la misma Rusia. Va acompañado de una novia, una modelo ucraniana, cuando lo matan, y hay una serie de cuestiones que son muy, muy curiosas. Esta mujer dio una versión en la que dice que ella le insistió en ir en un taxi, ¿sí? Pero que él quiso caminar, y es cuando lo matan. Y dice que ella no vio a nadie, y niega haber visto, ni siquiera identificar al que los mató, ni siquiera el carro en el que se fueron, etcétera. Pero resulta que él, por mensajes que se conocieron y llamadas, él quiso irse en automóvil, quiso que se fuera en automóvil, y ella fue la que le dijo en el restaurante de ir caminando, ¿sí? Entonces, pareciera una trampa de la que ella forma parte, ¿sí? Okay. Y qué mejor que un opositor del gobierno de Putin, simpatizante de Ucrania, ¿sí? Que muriera en las puertas del Kremlin prácticamente, y generarle un conflicto al presidente Putin. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando sabemos cómo ha operado la CIA en Ucrania, que varios de los dirigentes del llamado Maidán, que hoy encabezan el gobierno de Kiev, el gobierno ucraniano, pues estuvieron vinculados a la CIA, recibieron financiamiento del Instituto Nacional Republicano, el instituto que financia movimientos desestabilizadores por parte de los republicanos a través del Departamento de Estado, es decir, a través de lo que sería la Secretaría de Relaciones Exteriores norteamericana, y del Instituto Demócrata, pero sobre todo el republicano, donde estuvo el ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos, McCain, en pleno movimiento, y donde estuvo también la subsecretaria Nuland, y ella misma dijo en alguna ocasión, ya lo habíamos señalado, que se habían gastado alrededor de $5 mil millones para generar este cambio, ¿no? De manera pues que todo apunta a que sí hay una mano negra, hay que ver hasta dónde llega, ¿sí? Este tipo de asesinatos políticos simplemente lo que se busca es desestabilizar. Cada vez, por ejemplo, quedó ya prácticamente comprobado, ya se guardó silencio sobre eso, el avión civil que fue tumbado, que fue derribado en Ucrania, que se quiso culpar a los separatistas y a la propia Rusia, muy al inicio, generó toda esta reacción que se tradujo en sanciones, etcétera, y resulta que fue derribado por los propios ucranianos, por una nave ucraniana, y en la que probablemente estaban enterados los propios norteamericanos. Esto es una práctica que conocemos a lo largo de la historia, que a la que recurre Estados Unidos, ¿no? Y bueno, el asesinato de Olof Palme, hablamos de asesinatos, el caso de Olof Palme, que fue asesinado. Olof Palme, primer ministro sueco, así es, ganador del Premio Nobel de la Paz, un gran pacifista. Un gran pacifista que se opuso a la guerra de Vietnam, que se opuso a la nuclearización del mundo, que le exigía a Estados Unidos poner fin a la amenaza nuclear, que le exigía poner fin a la ocupación de Vietnam, que le exigía parar las agresiones contra Cuba, y que fue amenazado personalmente por Kissinger. Y que había construido un liderazgo internacional cuando todavía no existía Europa. Así es. Sí, Europa, hecho, como hoy la conocemos, la Unión Europea no existía. Y esto y Olof Palme logró que los países no alineados, más los europeos, estuvieran, y de la noche a la mañana o en muy poco tiempo, forma un bloque, un tercer bloque, que estaba Estados Unidos, estaba Rusia, y de repente estaba Olof Palme diciéndoles dejen de pelearse. Así es, un gran pacifista, muy querido en todas partes, y el tipo es amenazado por Kissinger, y después asesinado, y se deja correr la versión de que habían sido los kurdos, cuando Olof Palme había sido un protector de los kurdos perseguidos por los turcos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los kurdos en ese momento estaban en la lista de terroristas por la alianza que tenía Estados Unidos a través de la OTAN con Turquía, y el gobierno turco pues quería prácticamente acabar con los kurdos como lo había hecho en su momento con los armenios. Vamos un genocidio. Otro caso, doctor, Juan Pablo II. Ese caso es muy interesante. Cuando Juan Pablo II hubo el atentado que terminó herido, que al parecer se le trató de asesinar, se manejó información que hacía pensar que detrás estaba la inteligencia búlgara, y detrás de la propia inteligencia búlgara la KGB rusa, ¿sí? Es decir, la organización de inteligencia rusa. La que... Así es.
se manejó por... Después ya, obviamente fue desmentida por ellos, pero el peso de la noticia fue ese, Sí. y nunca quedó ya aclarado hasta que se abren precisamente, bueno, los archivos después de la caída de la Unión Soviética y eso, y queda claro que absolutamente nada tuvieron que ver Ni los búlgaros, ni ni los los búlgaros ni rusos. los rusos, ¿no? Ajá. Pero habría que ver en todo caso quién manejó este personaje, ¿cómo se llama? Ali Afka. Ali Afka, que pertenecía a un grupo neonazi Ujú. que se llamaban, malamente, porque nada tienen que ver los pobres lobos, lobos blancos, ¿no? Ujú. Pero hay que recordar que ahora, por ejemplo, en Ucrania han manejado a los grupos neonazis, la OTAN y la propia CIA, para generar la desestabilización y el golpe de Estado que vino después contra Yanukovych. Algo parecido a lo que quisieran hacerle a Putin, ¿no? Ahora, ¿qué daño Y les aquí, hacía Juan Pablo perdón, II a los americanos? No, no era Juan Pablo II, era matar a Juan Pablo II o herirlo Generar un- para generar un ambiente antisoviético, Ah, porque era culpar claro. a Rusia. Ok. Aquí tampoco les hacía ningún daño Boris Neptun, Claro. ¿no? No, pero Putin sí les al hace contrario, daño. Pero Putin les hace daño. Claro. Este es de ellos, pero realmente es una pérdida barata, porque el señor no significa más del 1% electoralmente. Putin tiene el 87% del apoyo de la población. A ¿no? ver, vámonos a otro caso también Y, de los bueno, últimos. en el caso Ah, de Ucrania, perdón, hay que recordar que todo esto se da de la caída de Yanukovych en un ambiente de manifestaciones en las que resultan heridos varios y muertos varios de los manifestantes, donde después se demuestra que los francotiradores eran los mismos que habían disparado primero contra la policía, matan a varios policías y luego disparan contra los manifestantes, haciendo aparecer como que hubiera habido un enfrentamiento. Me suena a Tlatelolco. Exactamente. Nosotros tenemos algunas experiencias en ese sentido, ¿no? Los guantes blancos Sí. del Suena Estado Mayor demasiado a Presidencial. Tlatelolco, ¿no? Así fue. O sea, así es. A ver, Otro otro día caso, podemos hablar de Venezuela. eso. En Venezuela Venezuela acaban de asesinar a un Así es. chavo de 14 años que ahora también quieren decir que el líder opositor pues era No, pues estaba un niño, marchando. un niño que estaba Marchando en una manifestándose en manifestación, contra ¿no? de Maduro. También podemos recordar, aquí en Venezuela, lo mismo que en Siria, lo mismo que en Ucrania, funcionaron francotiradores que dispararon hacia los policías Manifestantes y hacia y los policías. manifestantes. Y bueno, en el caso de Venezuela se ha comprobado la intervención directa de la CIA en varios procesos, ¿no? Desde el golpe de Estado de hace 11 años hasta los últimos acontecimientos que se detuvo a varios militares de un intento de golpe de Estado que involucraba a un alcalde, también hablamos la ocasión pasada sobre este tema, pero es una práctica, digamos, que se ha generalizado, y en este caso, bueno, puede ser una situación de un exceso policíaco. Fue detenido de inmediato el policía que disparó, puede ser alguien que fue, en ese sentido, un policía que fue inducido para provocar. Por supuesto que a Maduro no le va a interesar que maten a un niño de 14 años, ¿no? Pero sí le genera un gran problema. Sí. Ahora, lo interesante es ver por qué Putin sale a sancionar inmediatamente a Venezuela después de la muerte de este niño, establece una política de sanciones comerciales contra Venezuela, una situación similar a la que se vivió en Ucrania, a la que está viviendo Rusia, a la que se vivió en Siria, y ya no digamos en Libia, donde además se vincularon con Al-Qaeda. Ya también lo tratamos en alguna ocasión brevemente. Bueno, en este caso, en Venezuela, hay este reclamo por un policía que mata a un niño, pero no hay ningún señalamiento del propio Obama. Exacto. Sobre los 3 te iba a mexicanos preguntar. asesinados por sus policías, ¿no? Ajá. Y la larga lista de mexicanos que han sido asesinados a lo largo de los últimos años de su propio gobierno, ¿no? Sí, Obama sale y condena al asesinato del líder ruso muerto. No condena el del niño venezolano. No, sí. Ah, perdón, Lo condena utiliza el del como niño instrumento venezolano para también. las sanciones. Y luego, sí es que dijiste Putin, no, Obama es el que da. Obama. Sí. Perdón, fue No. Fue Obama, Obama. Estados Unidos y Obama utilizan a este niño para aplicar más sanciones a Hacia Venezuela, Venezuela. de las que ya tienen. Así es, ¿no? así es. Entonces, pues por lo menos los elementos siguen siendo los mismos. Lo mismo, es decir, ¿No? hay un muerto y entonces intervenimos políticamente en este país, pero en Estados Unidos matan mexicanos y nos cruzamos de brazos, ni siquiera hacemos una breve referencia a eso, ni siquiera mandamos el pésame, pues. Ni siquiera la nota diplomática, ¿no? Así es, ni siquiera, sí, no, nada. Y luego nada. porque el Papa opina. Claro. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Esta fue La Báscula, el peso de las ideas. Muchas gracias. Nos vemos hoy a las 11 de la noche y mañana es miércoles de economía con el doctor Juan Manuel Durán. Muchas gracias. La Báscula, el peso de las ideas.
Báscula, el peso de las ideas.